Saludos a todos quienes amablemente nos acompañan en este tercer Congreso Mundial de Transdisciplinariedad. El día de hoy estamos aquí como Multiversidad Mundo Real Edgar Morán en la participación que nos corresponde este día 10 de marzo. Muy agradecidos a todos quienes nos siguen por la transmisión vía YouTube y agradecidos especialmente pues con todos los organizadores del Congreso por el maravilloso esfuerzo que están realizando en vísperas de encontrarnos en el mes de noviembre de este año en la Ciudad de México para la realización del Congreso presencial. Iniciamos esta actividad según la agenda con la participación de la doctora Virginia Gonfiantini Benassi. Nos acompañan, ustedes van a poder ver al doctor Jorge Colorado Ernestosa, al doctor Roberto Rivera Pérez y a su servidor. Gracias a vos, Roberto. Bueno, después vamos a comenzar con las preguntas, con la ronda de preguntas, pero comentarte que hay mucha gente que te está felicitando por tan fantástica exposición. Muchas gracias. Ahora lo escuchamos al doctor Jorge Colorado Ernestosa. Jorge, el micrófono y el auditorio es tuyo. Y mucho gusto. Muchas gracias, buenas tardes. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve ya claro? Sí, deberías poner en pantalla completa. Se ve, pero deberías ponerlo en pantalla completa. Ya está en pantalla completa. ¿Sí? Adelante. Sí. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación a la universidad para que participe en este magno evento y, por supuesto, a los organizadores del tercer Congreso Mundial de Transdisciplinariedad. Saludo con respeto también y reconocimiento a la doctora Julieta Haidar y a todos los compañeros que me antecedieron, los panelistas. La verdad que pues se ha dicho tantas cosas aquí tan interesantes y tan profundas. Me quedaba con la impresión de que estábamos trabajando muchos conceptos desde el punto de vista epistemológico, y ahorita sentía que iba a dar como un vuelco al entrar a este campo de la ética boliviana, y justamente al terminar nuestro amigo el doctor Roberto Rivera hizo la referencia a la necesidad de la antropoética, precisamente para fomentar la comprensión humana y derribar algunas fronteras, ¿no? No nada más las fronteras epistémicas, sino las fronteras, digamos, éticas y de la relación entre los humanos. Entonces, a partir de eso voy a hacer una breve exposición de una experiencia, digamos, educativa que he titulado La antropoética de Edgar Morán y su concreción en la Universidad del Siglo XXI, que tiene que ver con una investigación que hice algunos años en el marco de una universidad de provincia acá en Tabasco, y para precisamente justificar la introducción del pensamiento complejo y muy en particular de la ética compleja moridiana. Y de eso voy a tratarle. Y bueno, y empiezo con esta frase de Morán, que yo creo que sintetiza mucho de quién es Morán, a mi juicio. Él dice: no escribo desde una torre que me sustrae a la vida, sino en el interior de un torbellino que me implica en mi vida y en la vida. Estar implicado. El sujeto reintroducido en el conocimiento. Y bueno, voy a exponer en diferentes momentos aspectos muy breves de la vida de Morán, de la vida y la obra de Morán, para entrarle luego también a la antropología compleja, con todo el cuidado del mundo, porque estoy aquí rodeado y cercado por antropólogos, y para luego abordar lo que es la ética compleja y específicamente la antropoética, la diferencia entre ambas, y concretar precisamente en el marco de la universidad, que justamente hacía la pregunta alguien del grupo, a que mando también un saludo y agradecimiento a los que han felicitado
aquí a todos los que estamos participando. Preguntaba a alguien, Oscar Salazar decía, bueno, pero ¿cómo se puede hacer todo? Está muy bonito esto, ¿no? Pero ¿cómo se puede esto aterrizar, concretar en una universidad? Porque finalmente regresa uno a las aulas y están los marcos institucionales, las normas, las reglas, la currícula y toda esta cuestión, y es muy poco lo que se puede hacer. Bueno, yo tengo mi secretito que se lo voy a compartir, cómo le hago yo precisamente para romper eso, aunque de manera individual, ¿sí? Bueno, entonces en esta investigación me planteé como un objeto de estudio justamente la antropoética de Morán y su concreción en la universidad, a partir de revisar aspectos esenciales del pensamiento complejo, del método de Morán, los principios del pensamiento complejo, y ir proponiendo precisamente que la antropoética compleja de Morán es una síntesis de la teoría, de su teoría cosmovisiva, y es una síntesis de los 7 saberes. Llegué a eso de una manera, en primer lugar, así como a priori, de una manera muy sencilla. Simplemente cuando empiezo a tener los acercamientos con el pensamiento complejo de Morán, yo ya era profesor de años de filosofía en la universidad, sabía de oídas de Morán, un amigo me regala el tomo 1 del método y por ahí me voy, ¿no? Y luego los 7 saberes, etcétera. Pero me llama la atención justamente que resulta que el séptimo saber de los célebres 7 saberes necesarios para la educación del futuro justamente es la ética, ¿sí? Habla de una ética de la comprensión humana que hay que enseñar en la educación del futuro, y el 6º tomo del método, esa magna obra de ese Novus Organum de Morán, ¿verdad? Justamente el 6º tomo era de la ética, o es de la ética. Entonces yo me hice una pregunta, bueno, me hice un planteamiento. Normalmente cuando dejamos algo al final, o es porque es menos importante, o es porque es lo más importante. Llegué a la conclusión, a priori primero, de que era porque era muy importante, que no era ninguna casualidad. Y me propuse demostrar que entonces todo el recorrido epistémico, filosófico, científico, antropológico de Morán lo habían llevado finalmente al campo de la ética como algo extraordinariamente relevante, ¿no? Así como, no sé, por ejemplo, se me ocurre que en el pensamiento de Hegel, en la cúspide del desarrollo de la fenomenología del espíritu, ¿verdad? Está precisamente la filosofía, ¿no? Y si va uno, por ejemplo, a alguien como ese gran pensador político mexicano como Vasconcelos, en la cúspide de toda esta formación del conocimiento humano está la estética. Entonces yo hice ese tipo de analogía de manera interior, y yo dije, bueno, aquí lo que para Morán, para este señor que voy a empezar a conocer más a fondo, en la cúspide, en la cima de su pensamiento, está la ética, ¿verdad? Sin menospreciar lo demás, porque además todo lo demás le sirve justamente para arribar ahí, particularmente la antropología. Y bueno, me formulé una interrogante científica, ya decía hace rato Roberto la importancia de las preguntas científicas, ¿no? ¿Y cuáles son las características fundamentales de la antropoética en tanto síntesis de su ética compleja que favorecen la formación y comprensión humana mediante su concreción en la educación universitaria? Bueno, y yo me respondí, ¿verdad? Con respuesta tentativa, que es la hipótesis, que en esta rica cosmovisión compleja, que es el pensamiento complejo, que es integrador de saberes, deviene en su ética compleja y alcanza su síntesis en la antropoética, y que esto tiene un gran valor teórico metodológico para la formación humana y su concreción en la universidad. Al final de cuentas, a mí mi interés estaba, como lo está también en Morán, en la formación humana. Justamente luego, años después de que hago todo esto, Morán escribe un libro a la limón con el doctor Delgado que se llama Reinventar la Educación, donde le da un papel extraordinariamente relevante a las universidades para promover la metamorfosis de la sociedad, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y como objetivo general de esta investigación estaba justamente revalorar la antropoética de Morán, captar sus ideas esenciales para lograr la formación, una formación humana en la comprensión humana. Bueno, y me planteé algunas novedades científicas que yo consideraba que iba a aportar esta investigación. Dentro de lo que puedo destacar, por ejemplo,
la aproximación al proceso metacognitivo en la vida y trayectoria intelectual de Morán, mostrar precisamente cómo el pensamiento de Morán, la vida y la obra de él son un binomio indisoluble. Esta idea de que los 7 saberes necesarios para la educación del futuro y la ética compleja de Morán, que desarrolla en el sexto tomo del método, son una síntesis de todo su pensamiento. Y bueno, también destacar otros aspectos como este concepto que me parece central en la antropoética de Morán, que es la ecología de la acción. Y esto tiene mucho que ver con algunas cosas que se han planteado aquí y en las preguntas que hacen. Cuando dicen, por ejemplo, pero ¿cómo le hacemos para aterrizar y concretar? Entonces es una pregunta que se da muy frecuentemente, igual en la universidad. Cuando estamos hablando con los jóvenes, los estudiantes y todo, están escuchando las teorías y todo, y nunca falta el que dice, oiga, maestro, pero esto, ¿cómo se puede concretar aquí? O sea, siempre esta idea de cómo concretar, ¿no? Me recuerdo un amigo que un día me dijo, bueno, para la cuestión de lo concreto, los albañiles, yo soy filósofo, dice, bueno, okay. Pero bueno, existe esa idea. ¿Cómo aterrizo esto? ¿Cómo concreto esto? ¿Verdad? Bueno, entonces, yo ahí les paso parte del secreto, que es la ecología de la acción. ¿Sí? Toda acción humana está en un marco ecológico, está en un contexto. En este caso podría ser un sistema, hablando del enfoque del sistema, y entonces eso es lo que hay que hacer conciencia. Y entonces ahí entra la política, entran las estrategias, entran los métodos para lograr que lo que yo quiero, que se concrete, que se realice, que se haga realidad, no quede en el discurso teórico, se haga precisamente una realidad. Ahí les invito a que se acerquen a lo que es la ecología de la acción. Y bueno, aquí ya empiezo el desarrollo, donde con esta frase también de Morán, desde los años 70, donde dice, mi propia vida alimenta mi pensamiento, que a su vez la lleva y la fortifica. Otra vez, esta idea de que la vida y la obra de Morán son un binomio indisoluble y que tienen como última misión, porque él lo dice en varios de sus libros, la de vincular saberes. En alguna parte también dice Morán, en una de sus tantas entrevistas y autobiografías que él hace, nos dice que hay que destacar pues el principio de vinculación. Me parece que en alguna parte inclusive habla de que el pensamiento, el principio dialógico, el hologramático, que ya habló Virginia también, y el principio de recursividad, que son 3 fundamentales de los 7 principios del pensamiento moriniano, se sintetiza en el principio de vincular. Yo digo que hay que aprender, con Morán, hay que aprender a conjugar el verbo vincular. Si no vinculamos, si no relacionamos, si no conectamos, en primer lugar, como dice Virginia cuando habla de la transdisciplinariedad, es en nuestra propia mente donde tenemos que hacer los vínculos en primer lugar, pero luego pasar a la acción y vincular. Normalmente nos quedamos los humanos creo que nos quedamos nada más en el puro pensamiento, porque luego en la realidad nos enfrentamos, para empezar, a los marcos institucionales, a las normas, a la estrategia, a los intereses políticos, y bueno, ahí entra otra arte que yo he tratado de dominar también, por cierto. Por eso he incursionado en la política varias veces y demostrar que sí se pueden lograr que las cosas se realicen, pero hay que tener otras habilidades, entre ellas el carácter, el temperamento, y si no, pues te quedas en tu biblioteca nada más pensando. Y es válido también, es válido. Bueno, entonces, Morán, por ejemplo, ¿cómo se empieza todo este proceso largo del pensamiento de Morán? Estamos hablando de 100 años, ¿verdad? Y él empieza muy joven, la muerte de su madre, cuando él tiene 10 años, que lo impacta, que él dice que esto fue un Hiroshima interior, o sea, una bomba atómica que lo movió y lo transformó. Sabemos también de sus raíces judías, como judío sefardita, y bueno, aquí leo esta parte donde dice que estas raíces lo hacen sentir el horror a los desprecios, a las humillaciones, a las discriminaciones, al racismo, a la xenofobia. Entonces ahí tenemos una parte de la raíz del pensamiento de Morán. Si no, no se entiende el pensamiento de Morán. Si no, uno dice, oye, qué bonito habla, qué interesante, qué emotivo es el doctor Morán cuando habla, ¿verdad? Pero qué profundo, pero ¿por qué? ¿De dónde? Y yo me hice esas preguntas. ¿De dónde saca estas ideas este señor? Y me hice una inmersión, me metí a leer, no digo que toda su obra, pero lo más importante que yo consideré en su momento, ver biografía, leer, ver muchos videos de sus entrevistas. Si él hablaba de un poema, buscaba yo ese poema para leerlo. Si hablaba de una música también, es decir, tratar de entender su pensamiento, entender a la persona, ¿sí? Entender a ese gran pensador. Bueno, entonces,
Bueno, también están sus raíces grecolatinas. Recordemos que la madre de Morán era italiana, que el padre tenía raíces, raíces griegas. Entonces, él es una combinación, una mezcla de todo esto, ¿no? Inclusive en sus múltiples idiomas, lo refleja. Él dice en alguna parte que lo que él habla es el fritañol, porque habla francés, italiano, etcétera, inglés y demás. Bueno, entonces, aquí entra la parte esta de la antropología compleja de Morán, que obviamente no niega, sino que recurre a todo lo que se ha hecho en la antropología, con excepciones que yo desconozco, porque yo soy antropólogo, pero aquí nos pueden abonar en la mesa redonda los antropólogos, pero yo sí encuentro que él sí recupera muchísimo de la antropología, pero obviamente le va poniendo su sello personal. Y bueno, señalo que esta de recorrido antropológico Morán lo inicia desde muy joven. Todo tiene que ver con la muerte de su madre, que lo impresiona, y empieza a investigar sobre el tema de la muerte. Publica muy joven, alrededor de los 30 años, El hombre y la muerte, que es un tratado impresionante. Yo diría que ahí está ya la complejidad en él, ahí está la transdisciplinariedad, porque para abordar el tema de la muerte recurre a todos los saberes de su época, a la filosofía, a la poesía, al estudio de los saberes ancestrales, a todos. Y esto obviamente lo va enriqueciendo en la medida que va avanzando el pensamiento del siglo XX, de todo lo que ya se habló aquí, de las teorías que alimentan al pensamiento completo. Bueno, para que tenga interés en esto, a mi juicio, ¿verdad? La obra antropológica Morán se despliega a través de por lo menos estos libros: El hombre y la muerte, La vida del sujeto, El paradigma perdido, Los 7 saberes, La humanidad, que también a mi juicio es donde ya él sintetiza esto. Sí, el último tratado donde él aborda el tema de la antropología, a mi juicio sería el 5º tomo del método, La sociedad de la sociedad, que es una socioantropología, ¿verdad? Que tiene sus raíces en su biología compleja, que está en el tomo 3, en su física compleja, que está en el tomo 1, en su epistemología compleja, que está en el tomo 3 y en el tomo 4. Es decir, es una obra sistémica y sistemática, los 6 tomos del método. ¿Cuál es la columna vertebral de esta antropología compleja? ¿Cuál, a mi juicio, es la propuesta de Morán como columna vertebral? Y ahora en el Congreso lo repitió cuando dio su conferencia allá por enero: la tríada de individuo, sociedad y especie. Esta relación dialógica, hologramática, recursiva y demás entre el individuo, la sociedad y la especie. Pero principalmente la recuperación que hace de esta relación con la especie, ¿verdad? Porque la relación con la sociedad de niños no le enseñan, ¿verdad? Nos necesitan decir desde la primaria, los libros, la secundaria, que son un ser social, que Aristóteles dijo que era un ser politicón y todas esas historias, ¿verdad? Pero pienso que pocos habían hecho ese hincapié en esa relación del individuo con la sociedad y con la especie, pero además de manera recursiva, que están interactuando. Lo sintetizo con este pensamiento. Yo digo que la antropología compleja de Morán es una bioantroposociología, y le podemos agregar algunos guiones más, que se nutre de la biología compleja, que desarrolla profusamente en el 2º tomo del método, La vida de la vida, que el hombre es un Homo sapiens demi. Yo creo que ahí hay un agregado de Morán, ¿verdad? Que hay una aportación, hay una novedad científica para la antropología, es decir, que el hombre es precisamente un sabio loco. Y bueno, yo creo que sobran los eventos históricos para demostrar esto, ¿no? De que el ser humano no es nada más ese hombre sabio, de barbas blancas, perfecto, maravilloso, armonizado, sino que también está presto para cometer cualquier locura. Que es una especie surgida de complejísimos procesos de millones de años, ¿sí? De autoorganización de la materia de la que emerge en la vida. Que por cierto también tengo que decirlo y destacarlo, porque a mí no me deja de impresionar, ¿verdad? No me deja de impresionar que un pensador del siglo XXI, que viene desde el siglo XX, para llegar a esa ética compleja que se concretiza en la antropoética, recurra hasta el Big Bang. La naturaleza que empieza. Y va explicando todo este proceso, todo ese desarrollo, esa evolución de la materia,
esa transformación constante de la materia hasta que emerge la vida, de la vida luego que emerge ese cerebro hipercomplejo, de ahí la conciencia con todos sus procesos cognitivos, volitivos, racionales, y que forma sociedades, pasando por todas las formas de sociedades, que por cierto en la sociedad de la sociedad lo retoma y lo explica cada uno hasta culminar con el Estado, muy al estilo de Hegel, ¿no? Termina con la cuestión de esa gran identidad que es el Estado, y justamente viene a arribar a la ética. ¿Cómo es posible esto? Cuando muchas veces los que nos movemos en el campo más de la filosofía sabemos, y con todo respeto lo digo, a veces la ética se considera así como el patito feo de la filosofía. Es una rama menor de la filosofía, porque lo más importante son las grandes construcciones metafísicas, ontológicas, que a mí me fascinan. Pero cuando uno reflexiona con profundidad se da uno cuenta que no hay nada más importante que eso. ¿De qué sirve tantas cosas que hagamos, tantas construcciones teóricas, epistemológicas, o de construcciones físicas, o de monumentos, de arte y todo, si somos unos salvajes en la relación con el otro? Entonces, ¿qué puede haber de más importante que eso? Es mi pensamiento. Y entonces así es como entramos a la ética compleja de Morán. Bueno, voy a hacer rápidamente un recorrido muy puntual, donde decimos, por ejemplo, que hizo un fragmento, fragmento del método 6 de la ética, para el que quiera profundizar, que es una síntesis del continuo proceso metacognitivo de Morán, del que ya más o menos tenía algunas ideas, que es un crítico recorrido antropológico, histórico y filosófico, que revela la problemática de la interacción continua de la ética con la política, la ciencia y la economía, para establecer sus principales categorías. ¿Cuáles son esas principales categorías que yo veo en la ética de Morán? En la ética compleja, la religación ética, más bien sería al final la religación ética, la ecología de la acción, que sería así como el medio, y las contradicciones e incertidumbres éticas, que son el contexto. Los humanos estamos siempre en el medio de las contradicciones y de las incertidumbres. Morán las explica con suma de detalle y con muy buenos ejemplos, ¿no? Pero el fin último sería la religación ética. Sin esa religación ética, también la ética quedaría en un campo abstracto de meros conocimientos, sin ese aterrizaje, esa concreción que siempre exigimos. Morán nos explica las fuentes de la ética. Yo tengo años dedicado al campo de la ética, y bueno, es la primera vez que veo con esta precisión que nos dice que las fuentes de la ética tienen 3 fuentes, ¿sí? Y no nada más como nos dicen los tratados de ética, ¿verdad? Que son la moral y cosas por el estilo. Claro que obviamente la moral. Morán dice, hay una fuente interior que es el individuo, esa combinación, ese ánimo, ese impulso que se tiene hacia el cumplimiento de un deber, que por cierto la antropología moderna ya y las neurociencias están hablando ya un poco de eso como algo, como algo que está implícito, está en nuestras neuronas, está en nuestro genes. Por ahí recomiendo un libro de Roger Bartra, por cierto, antropólogo, si no me equivoco, que se llama El exocerebro, donde explica esto. Una fuente exterior que es la cultura, las creencias, las normas de una comunidad, ¿sí? El aspecto humano, de la evolución humana. Y una fuente anterior, o sea, la historia, que sería, pero en este caso la historia del ser viviente, la organización viviente, transmitida genéticamente, es decir, la animalidad. Y aquí es donde yo, voy a explicar un poquito más adelante, creo que está, usando un lenguaje un poquito aristotélico, la diferencia específica de la ética de Morán con todas las éticas, sin descalificarlas a todas, en ningún sentido. Dios me libre, que me esté escuchando mis maestros de ética, que son extraordinarios, de la UNAM, de otras universidades, por supuesto que no. Pero Morán hace una aportación impresionante en este libro de la ética, precisamente con la antropoética. Me voy a aplicar aquí algunas cuestiones, para irme aquí ya a la antropoética, ¿verdad? Ya lo estuvimos hablando. Bueno, esta parte de la ética compleja, que es a lo que pertenece la antropoética, todo es la ética compleja, la antropoética es la parte, porque Morán divide la ética en autoética, es decir, la ética del individuo, implica una autoconciencia, un autoexamen, ¿sí? La ética de la sociedad, o socioética, que es la relación con el otro,
y la antropoética, que es la ética que tiene relación, conexión, raigambre en la antropología, en una explicación de la evolución antropológica o histórica de la especie humana. Él cita esta frase que me gusta mucho de Theo Klein, que dice, y van a ver ustedes la diferencia entre esta ética y las otras éticas. La ética, dice Morán, no es un reloj suizo cuyo movimiento jamás se perturba. Es una creación permanente, un equilibrio punto a romperse, un temblor que nos invita en todo instante a la inquietud de cuestionamiento y a la búsqueda de la buena respuesta. Pero, subrayo, no es un reloj suizo. No es un catálogo de normas, para empezar, no es lo mismo ética que moral. ¿Sí? En mis clases de ética me paso una semana tratando de que se entienda que no es lo mismo la ética que la moral, ¿verdad? Porque la ética es reflexión filosófica, su objeto de estudio es la moral, por lo tanto no es lo mismo, ¿verdad? Bueno, entonces, la ética no es un catálogo de normas, los 10 mandamientos, por ejemplo, el código de Hammurabi, ¿no? Esos son normas morales. Es más, sostengo que los códigos de ética que nos enseñan el código de ética del contador, del avistador, del antropólogo, del sociólogo, no son códigos de ética, son códigos morales. Porque prescriben, porque establecen normas, porque ordenan, no te preguntan si te quieres comportar de una manera determinada, sino que te tienes que comportar. Son códigos deontológicos, son códigos de deberes. Y la ética no te obliga ni te prescribe absolutamente nada. Es filosofía, es reflexión, y algunos ya dicen que es científica. A mí me parece que precisamente la ética moral ya cae en ese campo de la ciencia. Es como todo el pensamiento complejo, es filosófico-científico. Aquí lo dice. Dice Morán, lo que debe de venir una ley universal, se trata de ley universal al estilo Kant y todo esto, el imperativo categórico, lo que debe de venir una ley universal es la complejidad ética, que comporta problemática, incertidumbre, antagonismos internos y pluralidad. Y de todo eso se ha hablado ya. Entonces tiene sus explicaciones epistemológicas. Otra cita que me parece que distingue exactamente en qué consiste la ética boliviana. Dice, una ética universalista, ya sabemos, la ética de las convicciones, la ética de los principios, la ética formalista, de los juicios a priori de Kant, con todos los enormes méritos de Kant, por supuesto, ¿sí? Dice, una ética universalista, dice Morán, que no se engrana con la realidad compleja, ahí apareció la complejidad, deviene angelismo, y un realismo, en el otro extremo, un realismo que acepte los hechos sin más, sin cuestionarlos, deviene cinismo. Lamentablemente, según esto ya de mi cosecha, nos movemos en esos extremos como suele suceder. O somos universalistas, es decir, vemos la ética, una ética que se ha diseñado como para ángeles, que cuesta trabajo cumplir, y yo digo a mis alumnos, tienes que sacarte toda esa basura de la cabeza, a través del psicoanálisis, la gestal, o qué sé yo, cuántas corrientes psicológicas, porque mientras tú estás queriendo como ser humano cumplir esas normas tan elevadísimas que nos ponen, ¿sí? Como si fuéramos ángeles, pues siempre vas a sentirte en falta, dirían los lacanianos, ¿no? Siempre estás en falta, es decir, siempre te vas a sentir culpable, nunca te vas a sentir tranquilo, relajado, desestresado, como dicen los jóvenes ahorita. ¿Cómo? Si siempre tienes una norma que tienes que alcanzar, que está hasta la estratosfera. Es una ética angelical. Pero en el otro lado está cero ética, cero moral. Ese es el cinismo puro. Los dos no conducen a nada. La ética moriniana, a mi juicio, está sujeto a debate. Atraviesa, es transversal, retoma todo eso, ya que Morán no desperdicia nada ni desprecia nada, siempre lo reconstruye, lo resignifica, ¿sí? Pero no desprecia nada. Es integrador, es vinculador. Es una ética realista. Pero como el concepto realista está muy choteado, como decimos acá en tierra, sí, además todo el mundo le gusta presumir de realista, ¿no? ¿Quién no va a decir yo soy realista? Nadie va a decir yo soy un idealista, ¿verdad? Bueno, entonces, quitamos lo de que es una ética realista y es una ética compleja.
sencillamente, porque reconoce, recupera y reflexiona sobre la complejidad de lo real. En este caso, porque sabemos que la complejidad no es una cuestión nada más cognitiva, la complejidad son propiedades y cualidades de lo real. Las interacciones y todo eso que ya sabemos, ¿no? El caos, el desorden. Entonces, y la ética como filosofía y ciencia, o como saber complejo, es una expresión filosófica, lingüística, de esa complejidad de lo real. En este caso, lo real se refiere al comportamiento humano. La complejidad está en el comportamiento humano, que está atravesado, como ya se ha dicho aquí bastante, por las incertidumbres, por las contradicciones éticas. Y que tiene que ver también con incertidumbre cognitiva. Morán, de hecho, habla, por aquí lo tengo anotado, habla de un principio de incertidumbre ética, ¿sí? Retomando este concepto que viene de la física de Heisenberg, que ya señalaba por ahí Roberto. Entonces, la antropoética es una ética compleja del género humano, ya específicamente, ¿sí? Esclarecida, no fundada, no lo mismo, por la antropología compleja, que es filosófico, científico, cultural, que supera las éticas humanistas, formalistas, a prioristas y abstractas, de la que hable, vacías de contenido, angelical, difícil de encarnar, y expone un ideal ético humano contextualizado por la ecología de la acción, o sea, el contexto. La ética, la antropoética enseña la comprensión de la condición humana, y eso está en los 7 saberes. Antes del 7º saber, si bien recuerdo, que es la ética de la comprensión humana, el 6º es enseñar la condición humana. Ahí está la antropología, enseñar la condición humana, responder a la vieja pregunta de qué es el hombre, que se la hace Kant, la cuarta pregunta de Kant, ¿qué es el hombre? Ahí nace la antropología filosófica, según algunos filósofos. ¿Verdad? ¿Qué es el hombre? Y la antropología pues busca explicarlo de muchas formas, la antropología científica, cultural, de la que ustedes son expertos, aquí los compañeros panelistas. Entonces, ¿cuál es la condición humana? Entonces, primero hay que comprender la condición humana, enseñar en las escuelas, en este diálogo, esta interacción con los estudiantes, en esa ecuación de enseñanza-aprendizaje, la condición humana, para que entonces sí podamos hablar de una ética y no caigamos justamente en ese angelismo, para que no se le exija al ser humano algo que no es constitutivo de su realidad, de su condición humana. ¿Sí? Por eso Morán sigue uno avanzando en el estudio de su ética y le pega fuertísimo a temas como el reduccionismo, precisamente. Se llama moralina, usa un concepto que ya había trabajado Nietzsche, ¿verdad? La moralina, o sea, satanizar a las personas, excluir a las personas, al otro, de aquí ya se habló del otro, precisamente porque lo reducimos a esa persona que es un todo, a una de sus partes nada más. Una persona comete un homicidio o se roba algo, a lo mejor hasta por hambre, y ya no decimos fulano de tal se robó un pan, sino decimos fulano de tal es ratero. Lo sustantivamos y ya él es un ratero, y va a ser ratero hasta que se muera, va a ser asesino hasta que se muera. Ese reduccionismo tiene que ver precisamente por una incomprensión de la condición humana, de la complejidad de la condición humana, de un ser humano que se formó en ese larguísimo trayecto que estudian los antropólogos y los arqueólogos. Y bueno, ¿qué más puedo decir de la antropoética? Que promueve precisamente la dialógica entre imperativos éticos contradictorios para generar lazos de solidaridad, que es un principio esencial de la antropoética. También yo me puse a publicar por ahí, bueno, finalmente en el tema de los valores, que tanto se habla ahorita de los valores, ¿cuáles son los valores que destacan Morán? Que es lo que yo hago con mis alumnos, en mi universidad y con otros estudiantes. Ahorita hasta en los bancos encuentran que te hacen un rosario como de 10 valores, que no cumple ninguno, nada más que el dinero, la utilidad. Ahí están los valores. Morán te propone la responsabilidad y la solidaridad. A eso, ni siquiera el amor, aunque habla del amor, le dedique un buen subtítulo ahí en la ética al tema del amor, precioso. ¿Sí? Pero realmente yo digo que Morán
Hola. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, como que se había perdido, Sí, ¿verdad? se perdió un segundito la conexión. Sí, ya se ve. Bueno, entonces, decía que lo También que ahí cerrando esto. básicamente es la solidaridad con el otro. Pero esta solidaridad de Morán es básicamente una solidaridad que tiene que ver con todo el mundo. Él lo dice, hasta con el caosmos, o sea, el cosmos, caosmos, ¿verdad? Por aquello del caos, del desorden, ¿no? Entonces, ¿cuál es el medio? Pues enseñar la condición humana, enseñar precisamente la formación humana, enseñar, como él dice en los 7 saberes, la identidad terrenal, que estamos, como dice Nietzsche, ahí es un nietzscheano Morán cuando dice, Morán, creo que así hablaba Zaratustra de Nietzsche, dice, seamos fieles a la tierra. Que no es estar en contra de la religión, ni mucho menos, son otros campos, ¿verdad? Pero dice Nietzsche, por favor, seamos fieles a la tierra. Estamos en la tierra, estamos enraizados. Entonces, por eso hay que enseñar en las escuelas la identidad terrenal. Y con eso conlleva enseñar la condición humana. Que además, como le digo a mis alumnos, si esto no es antibíblico, ya sé que me estás viendo con cara de religioso, yo también, perfecto. Pero entonces lee la Biblia, lee el Génesis, dice, del polvo eres, al polvo volverás. Ahí está, que somos del polvo, que somos parte de la tierra. Y por lo tanto estamos sujetos a todas las leyes de la tierra. Y bueno, finalmente a todo lo que nos lleva Morán, a una ciudadanía planetaria. Bueno, pasa esto por desarrollar una conciencia planetaria y vía esa conciencia planetaria, digamos que el ideal ético sería la ciudadanía planetaria, el destino planetario del género humano, una ética de la comunidad humana. Que por cierto, ahora que Morán ha estado publicando, ya publicó un libro que estoy esperando que me llegue, pero ahora que Morán desde el mes de marzo empezó a dar entrevistas y escribió algunos artículos que yo los he compartido. Hay uno que recomiendo mucho que se llama, de los primeros, en el mes de marzo del año pasado. ¿Qué nos quiere decir o qué nos quiso decir o nos quiere decir el coronavirus? Ahí Morán retoma el tema, pues, a raíz de la pandemia, estos conceptos. Porque precisamente, y ya se comentó aquí en el panel, precisamente el coronavirus nos viene a demostrar. Hola. Sí, te escuchamos, Jorge. Ah, bueno, es que ya no les veo a ustedes. Veo mi presentación. A ver, aquí estoy viendo la... Adelante, Jorge, quizá nada más esperar a que Marco Julio No mande sé, un mensaje. comparto pantalla otra vez. Tu pantalla no se ve, Jorge, te ves vos nada más. Sí, puedes compartir otra vez. Adelante. A ver, a ver, permítame un segundo, voy a compartir pantalla otra vez. Ya estoy terminando, ¿eh? Aquí vamos a ver, aquí está. Tranquilo, vas bien. Ahí está ya. Ahí está. Y aquí Ahí se ve. Y ahora vamos a ampliar, ¿no? Bueno, bueno, el coronavirus nos viene a demostrar precisamente que somos una especie que en este caso está siendo atacada por otra especie, entre comillas, porque donde sé los virus no son seres vivos, están a caballo, digamos, entre un ser inorgánico y un orgánico, son proteínas y cosas por el estilo, pero que tienen algunas características de los seres vivos, se replican. Pero bueno, en el lenguaje común son seres vivos. Bueno, estamos una especie que está siendo atacada por otra especie y que no distingue raza, credo religioso, ideología política, si eres doctor o eres maestrante, no distingue para nada. Nos vino a hermanar, ¿sí? Y nos vino a demostrar que es importante precisamente desarrollar la conciencia planetaria, una ética planetaria. Ahí está el tema ahorita, precisamente con el tema de la vacuna, la guerra entre las vacunas. Aquí en México el presidente lo ha estado diciendo, ¿verdad? Hoy le dijo a la ONU, bueno, ¿qué pasó? Con el acuerdo de que iba a haber solidaridad y se iban a repartir equitativamente las vacunas. Pues no está sucediendo así. Están rebasando a la ONU. Pero es que era lógico. Pues lógico. Pues ni modo que los ingleses van a producir la vacuna de AstraZeneca y se la van a
Y van a vacunar al resto del mundo y lo van a vacunar primero a los ingleses y los norteamericanos. Yo creo que también ahí se mueve un poco la ética angelical. ¿Cómo le vas a pedir a los ingleses que no vacunen primero a los ingleses, los norteamericanos a los norteamericanos? Todos lo hacen. Si tú tuvieras la vacuna en tu casa, la aplicas a tu familia y luego si te queda le das al vecino. Esa es la verdad. Entonces tenemos que resignificar, reconstruir, revisar la ética para que veámosla en toda su complejidad, descarnada, y no le estemos pidiendo al ser humano ya cosas que no puede hacer porque no está en su condición humana, al menos en esta etapa de la evolución, y ya el resto se lo debo a los antropólogos que expliquen qué sigue después de la evolución del ser humano. Y a lo mejor si algún día sí llegamos a ese, donde todos estamos cantando el himno de la alegría, ¿verdad? La oda de Schiller, como Beethoven, escucha hermano. Excelente, ¿quién no desea eso? Pero no es eso lo que está sucediendo. Entonces yo creo que con 100 años de vida, Morán esto lo ha visto y precisamente dice, vamos a construir una ética que se enraiza en la antropología. Los antropólogos deberían levantar un monumento a Morán, eso lo digo con todo respeto, porque realmente recupera la antropología y la incorpora a un discurso filosófico precioso que es la ética, que tiene más de 2500 años. ¿Sí? Bueno, entonces, bien. Ahora sí, como quieren los muchachos, para aterrizar, decimos acá que el sujeto de la antropoética es hipercomplejo, que tiene como deber vital impulsar las reformas de la educación, del pensamiento y la vida, lo dice Morán, ¿verdad? Que es un espacio fecundo de comunicación, un espacio para la reflexión, que la antropoética también dialoga con la propia autoética y con la ética personal a través del autoexamen, la autocrítica, ¿sí? Que es una ética del género humano que deviene conciencia y ética planetaria. Bueno, en relación a la universidad, les voy a decir rápidamente qué fue lo que hice. Bueno, las universidades, ¿verdad? Fragmentación de saberes y de conocimiento, la ciencia por un lado, la técnica por el otro, las humanidades por el otro, el arte por el otro, todo separado, y esto sí, dice Morán en alguna parte, sí nos puede llevar a la destrucción. Que se ha estudiado la ética moliniana, pero realmente no se ha logrado concretar en la docencia universitaria. Que los planes y programas de filosofía y ética en las universidades, la mayoría, yo creo, en el mundo, están con el viejo paradigma de la racionalidad clásica, y ahí lo están comentando algunos en eso, ¿sí? Pero que no es posible obviar los cambios paradigmáticos de los que ya se han hablado, ya reflejados en la emergencia de nuevos saberes integrados, transdisciplinarios, y el paso de la enciclopedia a la cosmopedia, como también dice Morán, inmanentes en la antropoética moliniana. Estas son premisas capitales para transformar la educación universitaria del siglo XXI, mediante la revelación y aplicación de nuevas bases teóricas metodológicas que coadyuven a la formación humana con ciencia y con conciencia, parafraseando el texto de Morán, como muestra esta antropoética de Morán. ¿Cómo es la universidad del siglo XXI? Lean, invito a leer también Reinventar la Educación, que ya mencioné, y bueno, aquí hay una supersíntesis que dice: Morán religa ciencias de la naturaleza y humanas con la filosofía, religa con mitos, con creencias, con teorías críticas, éticas, que va a devenir en la ética compleja y a concretarse en la antropoética. Propone Morán reformar el pensamiento para reformar la educación, que reforme a su vez al pensamiento, ahí está la recursividad. Revertir las separaciones de las disciplinas, sujeto-objeto, naturaleza-sociedad, naturaleza-cultura, enseñar la condición humana, que ya lo mencioné, la identidad terrenal, afrontar las incertidumbres, educar en la comprensión humana y en la ética del género humano, que es la antropología. Y concretamente en las universidades, ahí está la parte administrativa, las cuestiones organizacionales, reinventar la educación en las universidades, religar a profesores. Miren nada más qué tarea tan difícil, ¿verdad? A veces nos podemos pasar en una universidad, en la sala de maestros, ¿verdad? Y no nos conocemos, no nos saludamos. Queremos que los demás se religuen, pero yo no me tengo por qué religar. Religar a profesores, religar a pedagogos, ahí ya tenemos una tarea tremenda, ¿no? Hay cualquier cantidad de corrientes pedagógicas. A los administradores de la educación, ahí entra la política, los intereses, los negocios, la corrupción y lo que ustedes quieran. Religar a las familias, a los gobiernos, imagínense ustedes, ahí está la ONU,
fracasando, como siempre. Al ciudadano común, esa es tarea de Romanos, para abrirse a la complejidad del mundo, a su diversidad social, cultural y biológica, reorganizar el saber disciplinario, fragmentario y disperso, un cambio nuclear que puede detonar el resto de los cambios. Y esa es la tarea de Morán, lo dice, en Reinventar la Educación. La universidad, al ser el centro de los estudios superiores, tiene el deber moral, y ya se habló acá, Virginia habló un montón de la educación como un compromiso moral, ¿sí?, de cambiar y transformar la realidad. Es una tarea complejísima, pero no es imposible, porque yo digo, si yo no creo en el cambio en las personas o en el cambio en la sociedad, pues me estoy negando como profesor, porque entonces ¿para qué participo en los procesos educativos si no creo que las personas pueden cambiar, que todo el mundo nace con un gen y ese gen se va a desplegar como el gen egoísta de Richard Dawkins y va a cumplir su función, que es que sobreviva el gen? No, ¿verdad? Si estamos en la educación es porque creemos en la educación, y si creemos en la educación porque creemos en la transformación, en la posibilidad de la transformación, pero que no se da en automático. Ahí se requiere de estrategia. Y ya concluyo con esto. Después de que hice tu trabajo de investigación, que se convirtió en una tesis, doctorado en pensamiento complejo, yo dije, bueno, ¿y ahora cómo le hago para que en esta universidad, donde tengo 32 años de profesor, se inserte el pensamiento complejo? Muy difícil. En primer lugar, lo que hice es que yo tomo el programa de la materia, lo reviso, ¿sí?, y apelo a lo que dice la Constitución en México, que los profesores tenemos libertad de cátedra. La libertad de cátedra en México, no sé, en otras partes, es constitucional. Y entonces voy a respetar los lineamientos básicos de este programa, pero yo voy a desarrollar mi clase a como yo me parezca. Y tengo años introduciendo a Morán en mi programa de filosofía y ética profesional. Pero no quedé conforme y luego luché tremendamente, políticamente, inclusive hay que hacer acción política, hay que echar mano de todo para lograr que en el nuevo programa que se revisó hace como 5 años de filosofía, ¿sí?, se insertara el pensamiento complejo y la ética. Logré 3 renglones, porque todos los demás profesores del comité, inclusive algunos filósofos, están con la filosofía clásica, con el pensamiento clásico. Y yo logré que se entraran, pero como decimos acá en Tabasco, con calzador. Eso que usamos para ponernos los zapatos cuando aprietan, ¿verdad? Con calzador metí 3 renglones. Ya está el pensamiento complejo en nuestra universidad. Y yo hablo en mi clase de Edgar Morin y de esto, de la antropología. Pero esto es lo que yo les puedo compartir, es una vivencia, una experiencia. A sus órdenes. Muchas gracias, Jorge. Ahora le vamos a dar lugar a Gustavo y después vamos a... Con esto, si les parece, damos comienzo a las preguntas. En el chat, bueno, hay felicitaciones, se expresan desde todos los lugares y con todos los colores las felicitaciones hacia todas las ponencias. Esto lo podemos contestar cualquiera de nosotros. Jorge Armando Sanabria González pregunta, ¿cómo evitar que el pensamiento complejo sea ideologizado o trivializado? Virginia, que sea ideologizado, y la segunda palabra que decía. Trivializado. Idealizado. Creo que tiene relación con lo que hace rato se comentó, así como que evitar que se caiga también como una especie de imperialismo cultural, y me quedé con eso. Y estaba yo reflexionando en que, bueno, es muy difícil pronosticar y predecir qué va a pasar con una idea, con una teoría, con el tiempo, ¿no? Pero yo en lo personal, ¿verdad?, le auguro larga vida al pensamiento complejo y a la complejidad, a las teorías de la complejidad, porque me parece a mí que nacieron, hablando concretamente del pensamiento complejo, nació vacunado. Ya trae el gen precisamente de la transformación, de la metamorfosis, de la adaptación. Cuando se establecen ideologías o se hacen idealizaciones, es precisamente porque hay una rigidez, en este caso se dan rigideces epistemológicas o teóricas, pero
el pensamiento complejo que nace precisamente reconociendo la complejidad de la realidad, de toda realidad, desde la partícula subatómica hasta el universo entero. Entonces, y que esa complejidad implica precisamente las interacciones, ¿sí? Las interrelaciones, el orden, el caos, que admite el azar, las incertidumbres. Démonos cuenta nada más del lenguaje que incorporó el pensamiento complejo al gran corpus de la teoría, de las teorías que existen en la humanidad. Entonces, sería muy difícil, pues, de que dejara de aceptar, por ejemplo, el diálogo. El principio dialógico lo utilizamos en prácticamente todo lo que hacemos, en las investigaciones, en nuestras reflexiones. Entonces, eso nos impide, ¿sí? Nos impide caer en el dogmatismo. Que alguien en lo personal caiga en el dogmatismo, puede ser, claro que sí. Yo creo que nadie está exento de eso, pero como teoría misma, y lo que hacen teoría a partir del pensamiento complejo, es muy difícil caer en una rigidez, porque inmediatamente empiezas a caer en la contradicción, ¿sí? Entonces, no lo veo yo, por ejemplo, como que se llegue a instaurar como una ideología, como una falsa conciencia, como diría Marx, ¿no? Y mañana exista el partido del pensamiento complejo, ¿no? Y vamos a transformar el mundo a partir de esto. No hay nada de eso en el pensamiento complejo, nada más de conocer el pensamiento de Morán. Por eso insistí yo en mi presentación en el binomio, en la relación intrínseca, indisoluble entre la vida y la obra de Morán. Entonces, no hay modo de encontrar en Edgar Morán una mínima posición dogmática. Es la apertura en todos los sentidos de la palabra. Entonces yo creo que desde ese punto al menos estaría vacunado por un buen tiempo. A lo mejor tiene que hacer reforzamiento como en las vacunas, ¿verdad? Cada año, cada 5 años, cada 10 años tendrás que revacunarte y hacer esa autocrítica, ese autoexamen del que habla Edgar Morán en la autoética. Hay que hacer el autoexamen, la autocrítica, ¿no? O como dice Bachelard también cuando habla de hacer un psicoanálisis del conocimiento. Yo lo recomiendo ampliamente, inclusive creo que todo científico, todo filósofo, todo el mundo debería de psicoanalizarse con cierta periodicidad, ¿no? Precisamente para darte cuenta si no estás cayendo en esos dogmatismos, en esas rigideces. Bien, tengo 2 preguntas para Jorge que habían quedado pendientes cuando se les fue la conexión. José Mayra dice, doctor Colorado, ¿cabe aquí entonces reflexionar sobre la ética del cuidado, como lo ha planteado Bernardo Toro? Y la otra es de Zoid Alcalá. Doctor Jorge, ¿cuál sería el papel del docente, ya sea universitario o de educación básica, en la conformación de esta ciudadanía planetaria? Discúlpame, Virginia, ¿me puedes repetir la última pregunta? Sí. Zoid Alcalá pregunta, doctor Jorge, ¿cuál sería el papel del docente, ya sea universitario o de educación básica, en la conformación de esta ciudadanía planetaria? Bien, yo considero que el papel del docente es como cualquier docente, ¿verdad? Participar de manera dialógica, de manera comprensiva con los estudiantes para dar a conocer precisamente estos conceptos, ¿verdad? En este caso, estas teorías, por ejemplo, el caso del pensamiento complejo, ¿no? Hay que transmitir la teoría. Yo no soy de la idea de que nada más todo tiene que estar basado en la práctica y caer en el utilitarismo. Yo creo que las teorías son muy importantes. Entonces, si uno considera, está, digamos, convencido de una determinada teoría, en este caso el pensamiento complejo y las teorías de la complejidad y todo esto, pues hay que buscar la forma de que esas teorías se conozcan. Y obviamente buscar los recursos didácticos también, ahí sí, prácticos, para que estas teorías sean comprendidas. Y ahí hay una infinidad de recursos didácticos y los pedagogos nos pueden decir de muchas formas cómo esto se puede hacer, ¿no? Pero bueno, hay que buscar que haya un intercambio de estos conocimientos con una apertura al diálogo con los estudiantes, ¿no? Y ahí
buscar la forma, los recursos didácticos para dar a conocer precisamente esta cuestión de la ciudadanía planetaria. Para que haya una ciudadanía planetaria, primero tiene que haber una conciencia planetaria. Ahora, ¿cómo puedo lograr una conciencia planetaria? ¿Cómo puedo dejar de pensar de manera, digamos, reducida a mi espacio, a mi ciudad, a mi país, nada más, y considerar que somos el ombligo del mundo? Eso no es nada fácil, ¿no? Ahí, más que abonar, recurriría yo a viejas lecturas, por ejemplo, de Erich Fromm, cuando habla del narcisismo y habla de que existe un narcisismo de grupo. O sea, cuando yo creo que digamos, mi identidad más cercana a mi familia es la mejor familia del mundo, o que mi pueblo, o que mi ciudad, o que mi continente, esas cosas hay que romperlas sin dejar de perder, sin perder pues esas especificidades, esas concreciones, esas identidades históricas y sociales, pero sí promover precisamente una conciencia planetaria, ¿sí? Promover que nuestro pensamiento se abra al mundo. Y yo creo que eso, si le podemos abonar algo a favor de la globalización, y no como ideología, que es el neoliberalismo, la globalización económica, sino la globalización simplemente por esta irrupción de los medios de comunicación, de las tecnologías, de la comunicación, de la información. Yo creo que ya están haciendo ese trabajo. ¿Ya? Los jóvenes ahorita están intercambiando, interactuando a través de las redes sociales con gente de todo el mundo. Y ahorita yo creo que si nos faltaba algo, nos está haciendo el favor el coronavirus. Ahorita todo el mundo se ha dado cuenta precisamente de que estamos religados, nos está religando a la fuerza. Aunque no creo yo que sea de una forma automática, como decía yo hace un rato, y al rato vamos a salir toda la humanidad abrazados. No lo creo, ¿verdad? Pero sí yo creo que está sumiendo a la humanidad en una profunda reflexión, y seguramente esto debe producir algún cambio hacia pensar de manera de manera global realmente, ¿no? Y el papel del docente es eso, hacer este trabajo en el aula, más allá de las reglas, las normas institucionales que hay que respetar, pero usando la libertad de cátedra, hacer ese trabajo cotidiano con los estudiantes. Gracias, Jorge. Bueno, para ir finalizando, bueno, nos felicitan desde Canadá, desde México, desde Colombia, desde Ecuador, desde Perú, desde Chile, desde Argentina, desde Brasil. Bueno, tenemos infinidad de saludos de todas las latitudes y de toda América del Norte y América del Sur. Así que le vamos a dar la palabra a Julieta Aydar para que vaya cerrando este primer día de congreso auspiciado desde Multiversidad Mundo Real Edgar Morán. Gracias a todos. Muchas gracias a todos por su participación. Como siempre hacemos para terminar la sesión, es un tipo de ritual de finalización. Todas las sesiones yo creo que abren caminos y problemáticas, abren dudas, ¿no? El debate estuvo muy rico. El debate está en YouTube, todo el mundo puede leer, ustedes participantes pueden leer las preguntas, pueden hacer respuestas por YouTube, y ahí mismo en YouTube se pueden hacer respuestas, no dentro del chat, sino al lado, se puede contestar a las preguntas que no fueron contestadas. Creo que se cumple en esa sesión el objetivo del Congreso, que es abrir debate, abrir problemáticas, abrir, como decía Virginia y otros, que no se cierra la discusión, o sea, que las respuestas no son, como decir, así es, sino que se queda una apertura de espectro. Yo quisiera hacer algunos comentarios para que seguir pensando, ¿no? En términos de Congreso, no solo con la sesión de multiversidad, sino que en términos de Congreso. Primero que, en principio, en el Congreso, nosotros estamos colocando la relación entre epistemología de la complejidad y epistemología de la transdisciplinariedad, más que pensamento complejo. Porque el mismo Morin planteaba al inicio pensamento complejo, pero introdujo el pensamiento complejo después de los 3 libros del método, él coloca que habla del pensamiento complejo, del paradigma de la complejidad y de la epistemología de la complejidad. Entonces, en ese paso, en términos de lo que reflexiona Virginia, de qué es la epistemología, el fundamento epistemológico, yo creo que quedaríamos ya con una obra tan vasta de Morin que deberíamos quedar con epistemología de la complejidad.
integrando lo otro. Un primer punto. Segundo punto importante que yo creo para el Congreso es que una convergencia y complementariedad necesaria entre Basarab Nicolescu y Mohan. Por ejemplo, cuando yo doy a los alumnos, eu disse qual era a diferença de complexidade e transdisciplinariedade entre Mohan e Basarab Nicolescu. Em princípio, quando hicieron a carta em 1994, havia muito mais convergência que depois. Então, o que vemos é que no caminho de Mohan, ele vai da complexidade à transdisciplinariedade, não? Planteando que não pode haver complexidade sem transdisciplinariedade, esse é um caminho, e o outro caminho para pensar é que justamente Basarab Nicolescu parte de al revés. Dice que a transdisciplinariedade implica o princípio epistemológico da complexidade. Esses movimentos, eu creio que são convergentes, não são movimentos contraditórios entre as duas epistemologias, não? Da complexidade e da transdisciplinariedade. Outro ponto importante que a sessão tratou é que por que transdisciplina ou transdisciplinariedade? Essa pergunta vino porque Basarab Nicolescu insiste muito que a transdisciplina não deve ser planteada assim, sino só como adjetivo. Que a epistemologia como tal, ele insiste no manifesto que é transdisciplinariedade, insiste. Pero, bueno, essa reflexão dele, ele insiste muito em toda a conferência sobre isso, por isso perguntaram, não? E também em outras sessões do Congresso han perguntado isso, e o Congresso, pues, tem que ver a dúvida, plantear como responder. O problema é que ele insiste em essa diferença e não aclara que é a transdisciplina. O outro ponto, e com isso vou terminando, é sobre a relação da complexidade e da transdisciplinariedade com a prática, que Roberto e outros, Gustavo e Virginia também han planteado, o problema de como pensar as duas epistemologias em relação à operatividade, não só em termos da educação, sino que em termos da prática. E creio que em muitos textos de Mohan e Basarab Nicolescu, eles planteiam que a complexidade e a transdisciplinariedade estão na vida. Ou seja, que uma lógica cognitiva, ou lógicas, como dizia Virginia, relacionárias, ou que mais bem, a lógica deles são lógicas contraditórias, não? Da contradição, não tem medo da contradição, em onde o que se vê é que essas lógicas há que pensar que essa lógica da contradição, pensando na relação Oriente-Ocidente, essa lógica da contradição está no símbolo que usa Mohan de Xinjiang. Esse símbolo complexo, maravilhoso, quando se diz que não pode existir um sem o outro, e que existe na contradição. Então, nesse sentido, é interessante pensar, em termos da ética, que planteia José, Gustavo, da ética, que a complexidade e a transdisciplinariedade llama a uma ética da vida, não só da academia. Justamente esse é o desafio forte que temos de operativizar as duas epistemologias, não? Ou seja, operativizar, e por isso está o Congresso, não? O Congresso tem várias sessões e tem sessões de prática, ou seja, onde a gente planteia a prática, por exemplo, as duas epistemologias em relação à filosofia e em relação à religião, mais allá da ciência. Por isso está o contínuo dessas duas epistemologias. Isso é no comentário para seguir pensando. As respostas não são contundentes, nem decisivas, nem finais. Ao contrário, como diz o teorema, o pensamento é da incompletude e sigue aberto, não? Para seguir pensando. Agradecemos muito sua presença. Queremos dizer à audiência que muitas graças. Foi uma audiência muito boa, Gustavo. Muito bem lograda a audiência de multiplicidade mundo real, e esperamos pues que sigamos el viernes, ¿no? Doctora, nos vemos el viernes y sin lugar a dudas invitarlos a todos a que después del viernes, con independencia de lo que tenga que hacer Multiversidad, continúa el Congreso, ¿verdad? Los días miércoles y viernes hasta septiembre. Están invitados todos. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Ok, chao.